Estás aquí en medio de nosotros. Tu presencia está en medio de nosotros. Amén. La presencia de Dios está en medio de la iglesia. Aleluya. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido. Bienvenido en el nombre del Señor. Bienvenido, bienvenido. Es el Señor. Bienvenido eres tú. Amén. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero la Biblia declara que en nuestra boca hay poder. Hay poder para transformar las circunstancias. El Señor nos ha dado ese poder para cambiar esas situaciones conflictivas. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación te hablo. Dios, me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Profetizar. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Profetizar. Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Levanta tus manos en autoridad. Echa fuera la aflicción. Profetizar. Echa fuera la enfermedad. Y declara vida y gozo sobre ti. Profetizar. Vamos a alabar al Señor con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Te alabo, ya no hay derrota en mí, te alabo. Redimiste mi vivir, te alabo. Tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti, te alabo. Por tu espíritu en mí, te alabo. Tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Vamos, iglesia, tienes que tomar autoridad. El enemigo está debajo de tus pies. Toda situación está debajo de tus pies. Profetizar. Vamos a levantar nuestra alabanza. Vamos a levantar un cántico de victoria. Ya no hay derrota en nosotros. Te alabo, ya no hay derrota en mí, te alabo. Redimiste mi vivir, te alabo.
poder habita en mí. Levanta tus manos y di: soy victorioso. Te alabo, victorioso soy en ti, te alabo. Por tu espíritu en mí te alabo. Tu poder habita en mí. Una vez más, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Aleluya. Profetiza. Profetizar. Profetizar. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Levanta tu voz en autoridad. Profetiza. Profetiza. Declara lo que quieres ver en tu vida. Amén. Amén. Estamos declarando sanidad donde hay enfermedad. Restauración donde hay allí discordia, donde hay división familiar. Consuelo donde hay angustia. Levanta tu mano. Estamos profetizando en esta noche que ese río de Dios va a inundar tu casa, que el río de Dios se va a meter allí en medio de tu familia y vas a nadar hoy en la gloria de Dios. Vas a nadar en la gloria de Dios. Vamos, iglesia, vamos. De muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace en su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo estoy declarando. Vamos a nadar en ese río. Oh, oh. Oh, oh. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río. En el río de Dios. En el río de Dios. Vamos, métete en ese río de sanidad. De vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace en su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Métete en la presencia, vamos, métete en la presencia de Dios. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¿Sabías que Dios habita en la alabanza de su pueblo? Alábale con todo el corazón y el río de Dios te inundará. El río de Dios te inundará. Es un río de gozo, es un río de sanidad, es un río de vida. Hay gozo en el río de Dios, soy libre. Es un río de poder. El río de Dios está aquí. Vamos, iglesia. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Una vez más decimos, hay vida. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río.
iglesia. En el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida En el río de Dios hay gozo. En el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. sí que está, vamos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Vamos a declarar hay vida, vamos iglesia. Hay vida en el río de Dios, hay gozo. Ahora en este momento el Señor está cambiando tu tristeza, está cambiando esa angustia, esa carga por alegría, vamos. Vida en el río de Dios, hay gozo. En el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. Vamos una vez más, vamos a decir Hay vida en el río de Dios, hay gozo. En el río de Dios soy libre, libre. El río de Dios está aquí. el río de Dios está aquí. Ese río es la presencia, ese río es el Espíritu Santo. Ese río es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Él habita en la alabanza de su pueblo. Él habita en ese canto que levantamos con alegría, con gozo, con saltos, con voces de júbilo, con voces de júbilo. El enemigo puede robarte muchas cosas. El enemigo puede inquietar tu corazón, pero hay algo que él no puede hacer, y es quitarte el privilegio de alabar y adorar a Dios. El enemigo, haga lo que haga, no puede quitarte el privilegio de alabar y adorar a Dios. Aunque estés en el piso, aunque estés en derrota, puedes levantar un canto allí donde estás y Él te levantará. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Pablo y Silas estaban en lo más oscuro de la celda. Pero ellos levantaron una alabanza. Ellos levantaron una canción en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de la persecución. Y las puertas de esa cárcel fueron abiertas. Y las puertas de esa celda fueron abiertas. Levanta una canción de victoria. Levanta una canción de victoria, cielos abiertos. Puedes estar en lo más profundo, en lo más oscuro, en el peor momento de tu vida, pero el enemigo no puede. El enemigo no puede quitarte el privilegio de levantar una canción para Dios. De levantar una canción para Dios. Hay poder, hay poder, hay poder en la alabanza. Cuando le cantamos a Dios en fe, los muros caen, los muros caen, los muros caen. El pueblo gritó y los muros de Jericó cayeron. Los muros de Jericó cayeron porque hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Cuando el pueblo de Dios iba a luchar contra el enemigo, el Señor les dio una orden: que vayan los músicos al frente, que vayan los músicos al frente. Y Dios ese día le dio una gran victoria, le dio una gran victoria. Es con alegría, es con alabanza, es con voces de júbilo, es con voces de júbilo. Canta, 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 iglesia. Canta, iglesia, canta. Canta, porque de Dios es la victoria. De Dios es la victoria. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. 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 Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús.
Cántale, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, el enemigo no puede quitarte ese privilegio. No puede quitártelo. Y es ahí cuando te levantas en poder y destruyes toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas. Amén. Quiero darte una buena noticia, iglesia, en esta noche. Nuestro Dios es un Dios que provee. Nuestro Dios es un Dios que sustenta. Nuestro Dios es un Dios que sostiene y que no se olvida de sus hijos. Nuestro Dios no es un Dios que está ajeno a la situación que estamos viviendo. Y no importa cuán escondidos podamos estar, cuán asustados podamos estar por lo que se está viviendo mundialmente, ahí nos encontrará Dios y allí nos sustentará. Y allí nos sustentará. Quiero compartirte una palabra en este momento que está en Primera de Reyes, capítulo 17. El profeta Elías había declarado, profetizado que no iba a haber lluvia por 3 años y que no iba a volver ni la lluvia ni el rocío hasta que él volviera a dar nuevamente la palabra. Y en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de sequías, el Señor hace algo poderoso con él, sobrenatural. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado. Yo quiero que recuerdes esta palabra. Dice el Señor: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Quiero hablarte de este momento del profeta Elías. Qué manera particular de Dios de alimentar a su siervo. Todos conocemos las características de este animal. Para el pueblo era considerado un animal inmundo, un animal sucio, un animal malo. Cuando alguien habla del cuervo, lo asocia con maldad, con suciedad. Y de esa forma Dios alimentó a Elías. Y fue Dios quien dio la orden de que a Elías no le faltara pan ni carne, ni de día ni de noche. Los cuervos, podríamos decir que es un recurso poco probable o con bajas posibilidades de que ellos pudieran realizar esta acción. Y quiero que entiendas algo en esta noche, porque estamos en un tiempo de crisis, creo que como nunca antes, que ha tocado al mundo entero. Aún las grandes potencias están siendo sacudidos por esta pandemia. La crisis no es de Argentina, la crisis es mundial. Hay inestabilidad económica, no hay lugar donde escapar. Y quizás en este momento estás pensando: ¿cómo va a ser Dios para sostenerme?
tengo pocas posibilidades, o los recursos con los que cuento son poco probables de que me puedan sostener. Pero quiero decirte algo, yo sé que Dios ha mandado y ha ordenado sostener a su iglesia y a su pueblo. Pase lo que pase, estemos donde estemos. No importa cuán profunda pueda ser la crisis o la inestabilidad económica. Yo creo con todo mi corazón que ya Dios ha mandado, que ya Dios ha ordenado que a los hijos, su pueblo, su iglesia, no le falte provisión ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche. Y quiero anunciarte a vos que estás hoy asustado, que tenés miedo por lo que viene. Quiero decirte, va a venir tu bendición del lugar menos pensado. Del lugar menos pensado va a venir tu provisión, va a venir tu sustento. Del lugar menos pensado. Por eso, iglesia, quiero animarte que no dejes de soñar, ni avanzar, ni conquistar. Porque del lugar menos pensado llegará tu provisión y los recursos que estás esperando. ¿Qué estás esperando? Di conmigo, del lugar menos pensado. Con el pastor estamos esperando un gran milagro económico. No solo con el pastor, la iglesia, estamos orando, Señor, suelta esos recursos. Yo creo que del lugar menos pensado va a llegar. Menos pensado. ¿Qué se iba a imaginar Elías? Que los cuervos le iban a traer pan y le iban a traer carne. ¿Quién se pudiera imaginar eso? Cuando Dios le dice que lo va a sostener, ¿qué se iba a imaginar él? Que era a través de esos animales. Hermanos, cuando Dios te dice, yo te voy a proveer, yo te voy a sostener, yo voy a soltar los recursos sobre tu vida, no sabemos cómo va a ser. Y quizás del lugar que menos te imaginas va a llegar. Yo levanto mi mano porque digo, Señor, del lugar que menos pienso o imagino, va a llegar esa provisión. Va a llegar esa provisión y no faltará. Y miren lo que dice después. Tremendo Dios. ¿Lo crees o no? Quiero alimentar tu fe en esta noche. Dice en el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado la orden. Mire Dios, yo he dado la orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios ya ha dado la orden. Yo creo que Dios ya ha dado la orden para lo que estamos esperando. En medio de la crisis, yo creo que en el cielo ya se dio la orden de que seamos sustentados, provistos de todo lo que necesitamos de manera sobrenatural. Muchas veces hemos hablado de la obediencia de la viuda. Y todos conocemos que una viuda o las viudas eran consideradas mujeres pobres. No tenían esposo, eran mujeres sin recursos. Y Dios le dice a Elías, Elías, ve a Sarepta de Sidón, porque yo ya le he dicho a una mujer pobre, a una viuda, que te sustente. Ya fue dada la orden. Ahora, imagínese usted, llega Elías a la casa de esta mujer, no solo viuda, no solo pobre, sino súper pobre. Y él le dice, dame de comer, porque Elías tenía una palabra. Yo ya he dado la orden de que esa mujer te tiene que sostener. Elías era un hombre de fe y sabía que Dios ya había ordenado y declarado y había determinado que esa mujer lo sustentara. Ahora bien, escuche, vemos a una mujer obediente, pero vamos a enfocarnos en Elías. Él llega y le dice, dame de comer, y la respuesta de esta mujer fue, no tengo.
Miren que Dios había dado la orden y podríamos pensar que cuando él venía, la viuda le podría haber dicho: te estaba esperando, Dios ya me habló, me dijo que ibas a venir, ya tengo la comida preparada. No, cuando él llega, se tuvo que enfrentar con la viuda. Se tuvo que encontrar cara a cara con ella y ella le dijo: no tengo. Elías tuvo que enfrentar el no tengo. No tengo. Y ahí en ese conflicto en su interior, en su corazón, de decir: ¿cómo? Si Dios ya dio la orden. Y cuando llego aquí me dicen que no tienen. Pero Elías era un hombre de fe. Y pudo entender que ahí el Señor lo iba a sustentar. Ahora, quiero hablarte de nosotros hoy. Hermanos, yo creo que la iglesia Cielos Abiertos va a comprar esos terrenos y los vamos a tener y los vamos a adquirir y vamos a levantar casa para Dios. Y aunque la inflación se haya disparado y aunque este año de pandemia nos diga no se puede, este año estamos enfrentando un año que nos dice como la viuda: no se puede, no tengo, no hay, es imposible. Pero nosotros tenemos una palabra: vamos a hacerle casa a Dios, vamos a comprar esos terrenos y va a venir esos recursos, porque yo creo en mi corazón, Dios ya ha dado la orden. Dios ha dado la orden, y aunque nos enfrentemos día a día con el no se puede, el dólar está subiendo y parece que no quiere bajar, pero yo tengo una palabra de Dios: van a construir mi casa y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Lo crees o no? Quiero que lo tomes para tu vida también, porque quizás estás pensando: este fue un año difícil y me enfrenté este año. Tenía planes, tenía proyectos, tenía una palabra de Dios y me encontré con el no tengo, con el no puedo. Pero iglesia, levántate en fe en esta noche, porque Dios ya ha dado la orden. Dios ya ha dado la orden. ¿Lo crees o no? Yo creo que Dios ya ha dado la orden. Y termino con esto. Yo no sé si el Señor en tu vida va a enviar los cuervos, si Él va a enviarte a la casa de una viuda. Pero mire lo que dice Primera de Reyes 19. Y él se fue por el desierto, Elías, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Iglesia, eso es provisión sobrenatural. Como te dije antes, no importa cuán escondido estés ni asustado estés por este tiempo de pandemia, Dios enviará esa provisión sobrenatural sobre tu casa. Dios bendecirá a los que caminan en justicia. Quiero que levanten sus manos los que hoy están sirviendo al Señor, los que están predicando el Evangelio, los que han abierto sus casas de avivamiento, los que están compartiendo la palabra allí de manera online. Levanta tu mano. Dios bendecirá a los que caminan en justicia. Dios bendecirá tu vida. Siervos de Dios, los servidores, levanta tu mano. Dios te va a proveer de manera sobrenatural. Sobrenatural. Él te sustentará y no te dejará.
y no te dejará. Dios ha dado la orden. Dios ha dado la orden. No temas, no temas. Dios puede enviar ángeles. Dios puede enviar personas. Los recursos vendrán del lugar menos pensado. Serás bendecido. Serás bendecido en el nombre de Jesús. Señor, yo tomo esta palabra en esta noche. Yo creo que tú vas a cuidarnos. Y no importa la crisis mundial, tú me sustentarás. Tú no me desampararás. Y los recursos vendrán del lugar menos pensado. Sé que ha sido dada la orden en el cielo para alimentarnos, para proveernos y que no nos falte cosa alguna en el nombre de Jesús. Quizás estás escondido en tu temor, tienes miedo, pero ahí Dios te buscará y te fortalecerá, y te fortalecerá. Esa provisión sobrenatural vendrá. Esa provisión vendrá del lugar menos pensado. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si están reunidos ahora como familia, tomen sus ofrendas, conságrenlas al Señor y denle gracias a Dios. Levanten esas ofrendas con alegría, con gratitud y digan: gracias, Señor, porque nos vas a sostener, porque esos recursos llegarán y porque tu palabra cumplirás en nosotros. Amén y amén. Ofrendamos a Dios con todo nuestro corazón. Yo no iba a predicar este mensaje. Luché con el Espíritu Santo todo el día de ayer, todo el día, entre dos palabras. Y ya yo estaba cansado y llorando le dije: Señor, ¿cuál? Y en un segundo, ¡wow!, la gloria. Y me dijo esto: diles, si creen mi palabra, yo haré que vengan y se postren delante a sus pies y reconozcan que yo los he amado. Yo haré que vengan y reconozcan que yo estoy contigo. Yo haré, si creen mi palabra. Cuando él me dijo eso, cerré mi Biblia, apagué el tablet y dije: ya, está resuelto. Dios tiene un pueblo que le crea, porque él sostiene todo esto con su palabra. Si hay alguien que ha llorado y ha dudado, ven acá y dile: yo creo tu palabra.
pedimos que hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vamos ahora sí a abrir nuestras Biblias en Hebreos 1. ¿Trajeron su Biblia? Muéstrame la Biblia. Avivamiento, muéstrame sus Biblias. Bueno, yo quiero que amen este libro, es la palabra de Dios, que lo amen con todo el corazón. Yo sé, hace unos años criticaban, decían, bueno, la Biblia no es para que la use de desodorante, para que la cargara ahí, no importa, cárguela para arriba, para abajo, lea cada vez que tenga un momento, lean la palabra, es la palabra de Dios, amén. Dice en Hebreos 1 y en el verso 3. Está hablando de Jesús, que en estos postreros tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Di conmigo, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Amén, amén. Ese es el versículo que quiero que tengan en memoria, es que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, o su palabra poderosa, dicen otras traducciones. Bueno, Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En el verso 12 dice que se quedó allí Isaac, y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hatos de ovejas, vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Digo, conmigo, le tenían envidia. Todos los pozos que había abierto Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Aleluya. Ahora, él empieza a abrir pozos, Dios empieza a entregarle aguas. Bueno, pero en el verso 22 dice: y se apartó de allí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí una tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, otro pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Abimelech es el cargo del rey de los filisteos. Abimelech no es un nombre, es un cargo. Como emperador es un cargo, no un nombre. Como faraón es un cargo, no un nombre. Abimelech era el rey de los filisteos. Vino desde Gerar con Ausad, amigo suyo, y con Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Porque me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Amén. Aleluya.
Amén. Gracias, Señor. La Escritura dice en Hebreos que nosotros por la fe entendemos que este universo fue constituido por la palabra de Dios. Di conmigo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios estaba haciendo este mundo en el que nosotros habitamos, Él daba la palabra y las cosas comenzaban a suceder. Y dijo Dios: sea la luz. Y luego separó la luz de las tinieblas. Y cada vez que Dios iba haciendo algo, fue la luz. Cada vez que Él ordenaba que la expansión de las aguas se separaran de la tierra seca, sucedía. Cada vez que Él decía: júntense las aguas debajo del cielo, todo se movía. Cuando dijo: produzca la tierra hierba verde y fruto, cuando Él dijo, la tierra comenzó a producir. Estoy hablando de la poderosa palabra de Dios. Escúchenme. Nosotros por fe entendemos que este universo fue hecho por la palabra de Dios. De lo que no había, Dios hizo lo que nosotros vemos. Y Génesis 1 dice: Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Separe la luz de las tinieblas. Y cuando le habla a la tierra le dice: produzca fruto la tierra y hierba verde. La tierra comienza a producir. Es el poder de su palabra. Aleluya. Ahora la Escritura dice que Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Todas las cosas las sustenta. Esa palabra sustenta, que es fero, es Él la carga. Todas las cosas por la palabra. Él las lleva. Todas las cosas por la palabra. Fero también significa producir. Él hace que produzcan todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Entienden el poder que tiene la palabra de Dios? Por eso les digo, amen esa Biblia con todo el corazón. Y entonces por eso escogí este texto de Génesis 26, para que entendamos lo que es el poder de la palabra de nuestro Dios. Había hambre en toda la tierra. Y cuando eso pasaba, la gente se confundía. No había lluvia y los animales comenzaban a morir y la tierra no daba su fruto. Y algunos se movían de su tierra, especialmente la gente de Canaán venía a Egipto, que era la gran ciudad, a buscar protección, a buscar cobijo, a buscar alimento. E Isaac no tenía tierra propia, era un nómada con su familia. Así que en esa condición de hambre, lo mejor y lo más prudente era ir y refugiarse en Egipto. Pero Dios le da una palabra y le dice a Isaac: siembra en la tierra, quédate en esta tierra, no desciendas a Egipto y yo te bendeciré. Yo te bendeciré, yo estaré contigo. Fue la palabra a Isaac. Isaac creyó la palabra y sembró en el desierto y llenó esos campos o esa tierra árida de su semilla. Y la tierra comenzó a brotar y a darle provisión. Salía el trigo, lo que hubiera sembrado, en tal abundancia que daban 100 por 1. Y en un año él compró toda esa tierra de los filisteos. Era más poderoso que ellos. Aleluya. La tierra no estaba respondiéndole a la lluvia porque no había. No le respondía a los abonos. Pues los filisteos que sembraron no cosecharon. Solo cosechaba la semilla de Isaac.
porque Dios había dado una palabra. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Aleluya. Un hombre con una palabra de Dios. Isaac era un hombre con una palabra de Dios. Los demás no tenían la palabra. Tenían la semilla, tenían la tierra, pero él tenía la palabra. Él tenía la palabra, la poderosa palabra de Dios. Entonces los hombres tuvieron celos, porque él se enriqueció, prosperó y se hizo más poderoso que el rey de los filisteos. Le dijo: vete, porque eres más poderoso que nosotros. En un año más poderoso que los filisteos. Y lo echaron. Y entonces él comenzó a abrir pozos, porque no llovía, era tiempo de hambre, y encontraba agua. ¿Creen que los filisteos no estaban abriendo pozos? Todos los filisteos abriendo pozos buscando agua, pero el único que encontraba agua era Isaac, porque sobre él estaba una palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Y le quitaron el pozo, y abrió otro y se lo quitaron, y abrió otro y él dijo: hallamos lugares espaciosos, y volvió a abrir otro. Pozos que hasta hoy producen agua, como el pozo de Berseba. Dios le daba el agua porque la palabra de Dios estaba sobre él. Yo te bendeciré. Aleluya. Si tú tienes una palabra de Dios, eres más poderoso que cualquier otro a tu alrededor, porque sobre ti está la palabra con la que Dios sostiene todas las cosas. Todas las cosas con las que Él carga, con las que produce todas las cosas, con la palabra de Dios. El profeta, Dios a través del profeta Isaías lo define de una forma aún más clara, porque dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y para al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Cuando Dios te da una palabra, no vuelve vacía. Esa palabra va a ser lo que Dios decretó que va a ser. Aleluya. Aleluya. Ahora espero que empiecen a valorar las palabras proféticas que Dios le da a su pueblo. Uno, la escritura. Otro, cuando el Espíritu nos da una palabra. Que empieces a creer y a moverte por esa palabra. El Señor se lo enseña de una forma más clara al profeta Ezequiel, cuando le dice, le muestra un valle de huesos secos y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: no lo sé, Señor. Entonces él le dice: profetiza. Profetiza, hijo de hombre, y diles que van a vivir. O sea, él tenía que decir lo que Dios dijo, por supuesto. Y cuando comenzó a profetizar, esos huesos se juntaron y la carne subió y la piel subió. Y luego le dijo: profetiza al Espíritu, hijo de hombre, que venga de los cuatro vientos. Y cuando comienza a profetizar al Espíritu sopla, rúa, y los levanta un gran ejército. Es el valor de una palabra. Cuando el Señor dijo que estamos en el éxodo, que este año es el éxodo y que Él nos va a introducir en una tierra que fluye leche y miel, que Él nos va a sacar de una condición de esclavitud, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él mismo lo va a hacer. Él dijo: yo, Jehová, los voy a sacar y los voy a introducir.
Los israelitas no hicieron nada. Dios hizo todo. Ellos solo tenían que creerle. Y yo no sé si ustedes lo están viendo, pero estamos en un tiempo único, en Éxodo. El día que prediqué de ese Éxodo, ese día fue mi Éxodo. Tenía preparado el sermón, lo había trabajado durante el mes de diciembre. Sabía que era la palabra de Dios. Por eso se podían hacer los separadores y los regalos que se daban y el acto profético. Tenía la palabra, pero no tenía el Éxodo. El día que prediqué a las 11:30 de la mañana, ese día yo estaba firmando el Éxodo mío. Ese día yo estábamos saliendo de nuestra aflicción. Estábamos viviendo físicamente lo que horas después estaría predicándole a la iglesia. Él lo haría. No lo hicimos nosotros, Dios lo hizo. Él está trayendo esas estaciones de televisión de habla francesa para que le prediquemos al Canadá, al África y a Francia. Nosotros no los buscamos, Él lo está trayendo. Nosotros no golpeamos el enlace para transmitir el servicio en vivo todas las noches. No, ellos vinieron. Ellos vinieron. Dios dijo: yo los voy a traer a una tierra que fluye leche y miel. Él lo dijo, Él lo hará. Él sostiene todo con la palabra de su poder. Aleluya. Así que cuando tú recibes una palabra de Dios, solo tienes que moverte en esa palabra. Yo creo que Isaac tenía lista las maletas, las valijas, el equipaje y toda su semilla cargada en mulas, lista para ir a Egipto. Y el Señor le dice: no, siembra en este desierto. Y él comienza a hacerlo, y el desierto empieza a producirle la riqueza. Te mueves por la palabra y comienzas a hallar aguas vivas. Te mueves por la palabra y comienzas a hallar lugares espaciosos. Te mueves por la palabra y la gente va a venir para decirte: hemos visto que Dios está contigo. Aleluya. Aleluya. Es tremendo cuando Dios dice algo. En el año 93, cuando comenzó el avivamiento, un par de meses después, el Señor, en una conversación informal en casa de Iván y de Vicky, el Señor nos habló de hacer un servicio de milagros en el centro de convenciones más grande de la ciudad. Lo que me sorprende de movernos por la palabra es que Dios pone todo a nuestro favor cuando Él da una palabra. Solo tienes que moverte. Fuimos y averiguamos cuál es el auditorio más lindo, más grande en ese entonces. Estoy hablando del año 93. Entonces nos dijeron: el centro de convenciones. Fuimos y lo cotizamos y por fe lo contratamos y firmamos el contrato sin dinero. Sin dinero, porque la iglesia era muy pequeña, 70 personas, y los que estaban en esa reunión eran 15 personas. 15 y ninguno era rico, ninguno tenía un buen trabajo, una buena fuente de provisión, ninguno de los 15. Pero teníamos una palabra. Y me sorprende es que cuando Él da una palabra, Él hace mover todo, lo sostiene por su palabra. La provisión vino exacta, ni un peso más, ni un peso menos, exacto lo que valía el centro de convenciones. Y la gente vino. Y dirán: ¿por qué es lo extraño? Lo extraño es que llevábamos 3 años invitando a la gente y no venía. Pero cuando Él dio la palabra, la gente toda vino y hacía filas para entrar al servicio. Y los milagros vinieron. En Marcos dice: las señales seguían la palabra, no a los discípulos. La palabra es el poder de la palabra de Dios. Alguien que diga: gracias, Señor, por tu palabra.
estábamos ahí por la palabra que Dios nos había dado. Y entonces vino lo mismo que en Isaac, envidia. Y entonces por celos empezaron a difamarnos y nos sacaron de la radio cristiana que había en ese entonces. Nos sacaron de nuestro programa de 5 minutos y nos echaron fuera. Pero Dios comenzó a caminar con nosotros y nos movió de esa sede a otra sede, y de ahí a otra sede, y de ahí a otra sede, y de ahí a esta sede, y luego aquí al Centro Mundial del Avivamiento. Y nos abrió la puerta en radio, y nos abrió la puerta en televisión, y nos abrió la puerta en los satélites, y nos abrió la puerta en las redes, y el Congreso y el Centro Mundial del Avivamiento al Parque, hasta que los que nos sacaron dijeron: Dios está con ustedes. Es el poder de una palabra de Dios. Él sostiene todo por la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué tienes que hacer? Creer la palabra. Al primero que se le declaró justicia fue Abraham, porque creyó, no porque se portó bien, porque creyó. Porque cuando Dios le mostró las estrellas, él creyó. Entonces le fue contado por justicia. De ahí es conocido como el padre de la fe. Solo tienes que creer. Cuando Dios te da una palabra, activa todo. Por allá en el año, no sé, 2001, nos amenazaban. Yo no estoy tan seguro si nos amenazaban o gente con envidia nos quería sacar del país. Pero entrábamos con Pati a esas reuniones de líderes y decían: hemos oído, nos llaman a nosotros, que el próximo que van a secuestrar está aquí. Y todo el grupo se volteaba a mirarnos a Pati y a mí. Y donde íbamos decían: oímos, recibimos. Aquí vino y me dijo: recibí un panfleto y usted es el próximo. Y todos pálidos, asustados, nos fuimos a averiguar cómo vivir en los Estados Unidos y tratar de venir e ir. Y el Señor nos dio una palabra. Dice: si se van para allá, la espada que temen aquí, allá los alcanzará. El hambre que temen aquí, allá los alcanzará. Pero si se quedan, yo los voy a bendecir. Si se quedan, yo los voy a proteger. Si se quedan, yo los voy a multiplicar. Y nos quedamos, y fue el último salto de allí del espectador aquí, y nos multiplicó. Ahí comenzó Avivamiento al Parque. Ahí comenzó el Congreso. Ahí comenzó la televisión. Si te mueves, si tú crees la palabra, Dios va a hacer algo tremendo contigo. Aleluya. Es la palabra lo que sostiene todo. Cuando empezamos nosotros la liberación, hace como 30 años, que nadie hablaba de liberación, solamente en la iglesia en la que participábamos nosotros, éramos líderes. Y yo me acuerdo que ministramos la primera liberación, y esa era una mujer que cayó al suelo y hablaba horrible y nos maldecía. Y decía, el demonio hablaba y decía: yo no me salgo porque soy un principado. A ver si nos daba miedo, pero como era la primera vez, claro que teníamos miedo. Pero estaba la palabra de Dios. La palabra nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Toda. Y saltó a mi espíritu esa palabra. El Señor me la recordó. Digo: toda fuerza del enemigo. Así que le pudimos decir: no me importa si es un principado, si quiere llame a su papá al diablo, pero que te vas, porque Dios me dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Es su palabra lo que Dios dijo. Yo me acuerdo que Pati estaba esperando a Juan Sebastián
Hace 30 años, porque esta semana cumple años, él no quiere que le recuerde que son 30. Bueno, hace 30 años estaba Pati así y estábamos echando un demonio y el demonio decía: si me saca me le voy a meter al bebé. Y nosotros dijimos, el Señor dijo: nada nos dañará. Dice: te doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¡Sal fuera! Crees la palabra y Dios va a obrar en ti. Aleluya. Para conquistar, el Señor se lo dijo a Josué: no permitas que se aparte esta palabra de tu boca. Todos los días medita en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios está enviando palabra y lo único que impide que obre esa palabra es la incredulidad. Anulaban el poder de su palabra con la incredulidad. Mis hermanos, cuando soltamos una palabra como el éxodo, como tiempo de conquista, entonces todo lo que tienes que hacer es abrazarla y Dios va a mover la tierra a tu favor. Aleluya. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Cuando Él dijo: trae mi presencia a la iglesia, aunque había estrategias, aunque unas familias se fueron, otros se enojaron, otros nos criticaron, nos quedamos obsesivamente. Su presencia en la iglesia, su presencia en la iglesia, su presencia en la iglesia. Esta mañana cuando adorábamos en el primer servicio y la gloria estaba aquí, dice: no hay nada mejor que creer la palabra, su presencia en la iglesia. Aleluya. Persevera en ella. Les digo, un héroe no es héroe por ser más fuerte, es un héroe por ser más perseverante. Hay una frase entre los héroes, dice: un héroe no es un héroe por ser más valiente, sino porque duró 5 minutos más perseverando. 5 minutos más perseverando. 5 minutos más perseverando y Dios les da la victoria. Si Dios dijo algo, Él lo va a hacer, porque sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra que envió en el cierre del año, para este año, es para el que se siente oprimido, para el que está afligido, es para el que está sin esperanza, el que ha estado llorando y como que Dios no responde su oración. Soporta 5 minutos más. Yo no iba a predicar este mensaje. Luché con el Espíritu Santo todo el día de ayer. Todo el día. Entre 2 palabras. Y ya yo estaba cansado y llorando. Le dije: Señor, ¿cuál? Y en un segundo, ¡wow!, la gloria. Y me dijo esto: diles, si creen mi palabra, yo haré que vengan y se postren delante a sus pies y reconozcan que yo los he amado. Yo haré que vengan y reconozcan que yo estoy contigo. Yo haré, si creen mi palabra. Cuando Él me dijo eso, cerré mi Biblia, apagué el tablet y dije: ya, está resuelto. Dios quiere un pueblo que le crea, porque Él sostiene todo esto con su palabra. Si hay alguien que ha llorado y ha dudado, ven acá y dile: yo creo tu palabra. Si me crees a la palabra, yo haré que vengan y reconozcan que yo estoy contigo. Éxodo.
sentir tu presencia. Nuevas fuerzas yo recibo. Al oír tu voz mi corazón salta. Nuevas fuerzas yo recibo. De tu nombre me levantaré. Al oír tu corazón saltar, al sentir tu presencia me renueva. Nuevas fuerzas yo recibo. Yo recibo, tu nombre me levantaré. Déjame oír tu voz. Oír tu voz cada mañana. Déjame sentir tu gloria. Déjame sentir tu gloria cada instante. Sin ti no sé vivir. Sin ti no sé vivir. Sin ti no quiero estar. Sin ti no quiero estar. Al oír tu voz, mi corazón salta. Al sentir tu presencia me renueva. Nuevas fuerzas yo recibo. Nuevas fuerzas yo recibo. Tu nombre me levantaré. Aleluya. Una palabra es suficiente para sostenerte. Cuando Dios te habla y te da una palabra, a veces se la quieres aplicar a cada circunstancia de tu vida, pero Dios te la da con una función muy especial. Cuando se da el cumplimiento de esa palabra, entiendes, Dios me dijo, Dios me había dicho. Cuando se dan palabras para avivamiento, son para todos ustedes, para todos y cada uno de ustedes. Y si el Señor dice que este es el año del éxodo, alista tus maletas porque es el año del éxodo. Estaremos saliendo de la ruina, de la enfermedad, del divorcio, de la separación, del abandono. Mis hermanos venezolanos estarán volviendo a su país. Todos ellos volverán a su país. Tantas cosas y tantas promesas. Y tú dices, pero bueno, yo nunca he tenido una palabra de parte de Dios. Yo te animo a que vayas en la mañana y lo busques, o en el momento que tengas, y que le digas, Señor, dame una palabra para sostenerme en medio de la prueba. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Cuando estamos en una prueba, cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en esa incertidumbre, si aquí o si allá, porque hay cosas que definitivamente Dios no las habla en su palabra, pero sí pone la paz en el corazón. Y también está la palabra. Una palabra no tiene que ser vete a vivir a Girardot, no. Pero Dios va a poner eso que está, de pronto el pensamiento que tienes en tu corazón es puesto por mí, te dice el Señor. Entonces tú obedeces a la palabra y comienzas a ver cómo prosperas, y cuando caminas con Dios, siempre el Señor te va a dirigir. Yo creo que avivamiento está donde está, porque nunca nos detenemos a preguntar, Señor, ¿dónde está el dinero para lo que nos estás mandando a hacer? Nunca le preguntamos eso. Si Dios dijo, hacemos. Gracias, Señor. Eso es lo que hace el Señor. Te va a hablar en el sermón. Yo sé que yo tengo que traer un sermón, una enseñanza. El domingo pasado, los 3 primeros que me encontré, terminada la enseñanza, cada uno estaba feliz porque Dios le había hablado y era totalmente diferente el uno del otro. Y inclusive en uno yo dije, yo no me acuerdo haber mencionado nada de eso, pero Dios le habló. Dios te puede hablar en el tiempo a solas con Dios.
Dios puede hablar en la palabra y te va a ministrar a tu corazón y tú vas a saber que es la palabra de Dios. Ahora muévete por esa palabra, cree esa palabra, porque Dios va a poner todo a favor tuyo. La palabra sale de su boca y no va a volver vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios la ha enviado. Y cuando Él habló del éxodo, ya no era solo para mí, era para ti, para ti, para ti, para cada uno de nosotros este año. Y no va a ser, a diferencia de todos los años anteriores que hemos tenido avivamiento al parque, casi siempre se ha cumplido en el mes de noviembre o diciembre. Terminando el año es que hemos visto el cumplimiento. Pero el Señor me dijo: esta vez no será así. Desde el comienzo comenzaré a enviar la bendición. No esperes a diciembre para tu éxodo. Cree, porque activas inmediatamente el éxodo en tu vida. Aleluya. Palabra muy importante sobre tu vida. Y sabes que lo más importante, que cuando Él envía su palabra, no vuelve a Él vacía, sino que es prosperada en aquello para lo que Él la envió. Amén. Y tan importante es ignorarla como creerla. Y si tú no la tomas, otra persona la va a tomar, porque no va a volver vacía. Y si tú dices: no, eso es para muchos, pero no para mí, no te preocupes, otra persona la va a tomar. Pero si tú crees a esa palabra y te agarras de ella y no sueltas al Señor y no lo dejas ir hasta que esa palabra se cumple en tu vida, y no lo dejas ir nunca, porque Él será el rector en tu vida, entonces tú serás prosperado y serás bendecido grandemente. Eso sí lo puedes tener por seguro. Aleluya. Levanta allí tus peticiones. Levanta tu clamor a Dios. Tú estás aquí enfrente. Los que están en la última banca dirán: bueno, pero es que desde aquí llegar al altar es muy difícil. Claro, es difícil, pero es que Dios también está allá con ustedes. Dios está tanto aquí como allá, como en cualquiera de las iglesias por Colombia, sí, o fuera de Colombia. Solamente es que tú tomes esa palabra, que tú la tomes, que tú la abraces, que tú la creas, que tú le digas: amén, Señor Jesús. No voy a seguir divagando entre dos pensamientos. Voy a creerte, Señor. Voy a caminar contigo. Voy a ir en pos de ti. Voy a ir por esa palabra, Señor, que has soltado. Voy a ir por mi éxodo. Voy a salir de esta tierra de maldición. Y voy a ir por mi éxodo. Voy a tomar mis maletas ahora y voy a salir contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias, Señor. Levanta tus manos, dile al Señor: no me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Dile: háblame, Señor. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Vamos, díselo: no me dejes de hablar. De hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, Señor. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Díselo a Él: no me dejes de hablar, no me dejes de mirar. No me dejes de hablar, no me dejes de mirar. Mi amigo de verdad, mi amigo de verdad, consejero celestial. Dile: no me dejes de hablar. No me dejes de
te llamé. Y al fin yo te encontré. Viniste Espíritu. No me dejes de hablar. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Y al fin yo te encontré. Viniste Espíritu. No me dejes de amar. Aleluya. Aleluya. Amén. Que tú sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder, con tu palabra poderosa. Te ruego, Señor, que las palabras que has enviado a la iglesia y que has enviado a tus hijos, o que de forma individual, personal has hablado a ellos, Señor, que tú les recuerdes nuevamente a mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús para que ellos puedan aferrarse a esa palabra, porque tú sustentas todas las cosas por tu palabra poderosa. Porque cuando tú envías una palabra no va a volver a ti vacía, sino que va a ser aquello para la cual tú la enviaste. Yo te pido que recuerdes a tus hijos esas palabras. Hay un tiempo de rompimiento en esta hora. Escúchenme, porque yo veo que has golpeado contra una pared para poder avanzar. Y golpear contra una pared es como cuando solicitas un empleo y envías una hoja de vida y otra y no sale nada. Pero lo que yo siento es que el Señor te está ungiendo para un tiempo de rompimiento. Un tiempo de rompimiento. Se va a caer esa muralla. Se va a caer esa muralla. Has estado tratando por una enfermedad con un tratamiento y medicamentos. Se va a caer esa. Has luchado con algo de la familia. Se va a caer esa muralla. Se va a caer esa muralla. Tiempo de rompimiento. Cosas con las que hemos luchado y no vemos que va a avanzar. Tiempo de rompimiento y aviento. Tomen esa palabra. Tiempo de rompimiento. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Muestren esas peticiones y digan: tiempo de rompimiento. Aleluya. Llegó ese momento para ti. Llegó, dale gracias. Bate y dale como Abraham. Como Abraham cuando vio las estrellas, creyó. Aleluya. Sin descanso.
dar ese aplauso fuerte al Señor. Dios dijo y Dios hará. Amén. Todo lo sostiene por la palabra de su poder. Mira que tienes al lado, viene tu éxodo. Viene tu éxodo y viene rompimiento. Y regálame algo bien alegre, Juan Sebastián y Ana María. Algo bien alegre para celebrar tiempo de rompimiento, tiempo de éxodo.